¿Qué es lo que pensamos cuando hablamos de crecimiento espiritual? A lo mejor muchas veces cuando hablamos acerca de crecimiento espiritual, muchas veces hablamos acerca de dones espirituales, responsabilidades, servicio en la iglesia, liderazgo. Pero en el crecimiento espiritual yo quiero agregar una más: el dolor. El dolor es tan necesario para nuestro crecimiento espiritual y quiero enfocarme en eso hoy. ¿Y por qué es tan importante? ¿Cómo nos enfrentamos a las diferentes noticias que llegan a nuestra vida? A las noticias malas, noticias a lo mejor que no esperábamos. ¿Cómo nos afrontamos a ellas? Muchas veces en la iglesia como que enseñamos en que tenemos que vivir al tope de la montaña, ¿verdad? Como que siempre decimos, tenemos que llegar a la montaña, tenemos que estar en la cima de la montaña, y como que nos enfocamos nuestras prédicas en cómo llegar a la montaña, cómo subir a la montaña, ¿verdad? Y yo quiero agregar cómo bajamos de la montaña. Porque en nuestra vida cristiana vamos a toparnos con muchas montañas, ¿verdad? En nuestra vida general nos topamos con muchas montañas. Como que nuestra vida no solamente es una montaña y se acabó, ¿no? Como que acabamos una montaña, pero de repente tenemos que cruzar otra montaña frente a nosotros. Y muchas veces tenemos que bajarnos de una montaña para poder subir a la siguiente montaña. Y al bajar de una montaña aprendemos cosas nuevas. Inclusive si tú lo has practicado y has subido alguna montaña, ves que usas algunos músculos. Pero cuando bajas de una montaña usas diferentes tipos de músculos en ti mismo cuando haces ejercicio, ¿no? Y eso mismo pasa en el ambiente espiritual. Cuando nosotros subimos a la montaña, aprendemos cosas, pero cuando bajamos tenemos que aprender otras cosas nuevas. Y en nuestra vida vamos a estar con subidas y bajadas, subidas y bajadas. Es lo que nos se refería Pablo. Pablo se refería a nuestra vida como una carrera. En 1 Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y Pablo se refería a la vida cristiana o a la vida entera como un maratón, donde teníamos que encontrar obstáculos en nuestra vida. Así se refería Pablo. Cuando tú has visto a los que corren maratones y a los que corren diferentes tipos de cositas así, ves que ellos entrenan día y noche, y mientras entrenan para esto se van a topar a lo mejor con diferentes obstáculos. No sé, a lo mejor la lluvia, a lo mejor el tipo de piso, van a tener que usar nuevos zapatos, van a tener que a lo mejor aprender diferentes estrategias. Y lo mismo pasa en nuestra vida cristiana, en nuestro crecimiento espiritual. Nos vamos a agotar y vamos a encontrar diferentes obstáculos mientras intentamos llegar a la montaña, ¿verdad? Mientras intentamos subir a la montaña. Y muchas veces cuando bajamos de una montaña nos desanimamos como cristianos y decimos: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde te has quedado? Ahí es donde llegan esos momentos a lo mejor de incertidumbre, esos momentos de miedo, esos momentos de dolor, y no sabemos ni qué hacer. Porque hay veces que estamos en la montaña y sentimos que Dios está junto a nosotros y creemos que ya estamos en el cielo, pero al siguiente pareciera que estamos en el valle de sombra de muerte, ¿verdad? ¿Y cómo lidiamos en ese momento con esos problemas? Dios no se va a apartar de nosotros. Dios siempre va a estar a nuestro lado, a pesar de que tengamos malos problemas, a pesar de que afrontemos diferentes problemas. Dios va a estar con nosotros, sí. Pero aún así vemos que todavía tenemos problemas y Dios va a estar con nosotros en esos problemas, pero es necesario que los crucemos. Es necesario que tengamos esos obstáculos enfrente de nosotros. Y como humanos no nos gusta recibir eso, ¿verdad? Como humanos decimos: no quiero sufrir, no quiero encontrar obstáculos enfrente de mí. Pero decimos que queremos ser como Jesús, ¿verdad? Y cuando decimos que queremos ser como Jesús, vemos que Jesús mismo fue herido y aprendió en ese dolor. En Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Hay una palabra ahí que me encanta, bueno, que me tocó bastante, porque dice varón de dolores. Y muchas veces cuando estamos queriendo ser como Jesús, nos olvidamos de esta parte, ¿no? Nos enfocamos en que Jesús hacía milagros y en que Jesús podía levantar a los muertos, en que Jesús hacía diferentes cositas. Pero si queremos ser como Jesús, también nos dice varón de dolores. Y Él conoce el dolor. Sus mejores amigos lo abandonaron. Su pueblo fue en contra de Él y los mismos religiosos de ese tiempo fueron los que lo mataron. Él recibió un juicio que no merecía. Jesús no merecía ser juzgado, pero aún así lo juzgaron. Imagínate, en medio de la noche lo arrestaron. Yo me ponía a pensar en esto y él ni siquiera pudo dormir esa noche, porque toda la noche lo llevaron de un lugar a otro, mientras lo golpeaban, mientras se burlaban de él, mientras la gente abusaba literalmente de Jesús. En toda la noche. ¿Se acuerdan que nos habla de que Él le dijo a Pedro, Pedro, cuando suene el gallo, cuando cante el gallo, ahí tú me negarás? Toda la noche Jesús estaba viviendo ya por muchísimas cosas. Y ni siquiera pudo dormir en esa noche. Muchas veces yo me quejo de que no pude dormir. Me gusta dormir y muchas veces nos quejamos y decimos, no pude dormir. Imagínate, Jesús ni siquiera pudo dormir esa noche de tanto sufrir. Para acabarla de todo, Él murió desnudo. Entre risas, la gente se burlaba de Él y lo hicieron cargar una cruz que no tenía que cargar. Después Él tuvo que llevar su cruz y fue clavado en ese madero. Y sabes, en ese momento agónico, en ese momento de sadismo, en ese momento hasta de barbarismo humano que pasó en la historia de la humanidad, no ha habido un momento tan feo como este momento cuando Jesús murió. En ese momento de dolor, en ese momento de llanto, se vivió la victoria más grande de la iglesia. El momento más grande de la iglesia se vivió en un momento de dolor. No hubo globos, no hubo fiesta, no hubo canciones. En un momento de llanto, imagínate, se vivió el momento, la victoria más grande de la iglesia. Porque dice la Biblia que cuando Jesús murió, el velo fue rasgado. En un momento de dolor fue cuando tú y yo fuimos salvados. En un momento de dolor, algo bueno pasó. La humanidad entera pudo ser salva. Y Jesús conocía el valor del dolor. Conocía el valor y la victoria que puede causar un dolor. Y sus heridas nos enseñaron cosas nuevas. De hecho, cuando Él resucitó, Él le enseñó a sus discípulos sus heridas. Y la Biblia habla de que Él todavía tiene las heridas en Él, porque esas heridas nos muestran que Él venció a la muerte. La muerte no lo pudo retener, dice la palabra. La muerte no lo puede retener y Él tiene las heridas que muestran eso. Y así tú y yo, cuando cruzamos ciertos problemas, ciertos momentos de desaliento, de dolor, de llanto, esos momentos, cuando encontramos la victoria de esos momentos, esas heridas quedan en nosotros y nos recuerdan, nos enseñan. La Biblia dice que todo nos sirve para bien. Para los que confiamos en Dios, todo nos sirve para bien. Me encontré con un verso muy interesante. En Marcos 7:33 dice, Jesús en este capítulo sana a un sordomudo. Pero dice en Marcos 7:33, entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. La verdad no sé cuántas personas tú dejarías que escupieran y después te tocaran la lengua. No parece tan santo este momento, ¿verdad? Como que sería un momento incómodo si lo pensamos así. Si yo hiciera esto en estos tiempos, si viera a un sordomudo en la calle y de repente escupiera y le pusiera esa saliva en su lengua y le pusiera mis dedos en los oídos, a lo mejor mucha gente no lo vería como santo. Es un momento muy incómodo para esta persona.
Y a lo mejor si yo hubiera sido ese hombre, le hubiera preguntado a Jesús, Jesús, ¿hay alguna otra manera de la que pudiera yo ser salvo o de la que pudiera yo ser sano? Pero Jesús hizo algo diferente, algo que a lo mejor y no parecía tan santo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que pondrás las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y Jesús lo hacía de esa manera, pero también nos enseña que Jesús levantó a muertos simplemente con hablar. De hecho, una mujer tocó su manto y la mujer sanó. Y vemos diferentes formas en las que Jesús sanó a personas. Pero en este momento, Jesús hizo algo incómodo. Tomó a este hombre, lo tomó a solas e hizo algo raro, algo a lo mejor que no parecía tan bonito. Jesús entendía que hay maneras diferentes en las que aprendemos. Un acto que no, a veces usa actos que no parecen tan comunes para nosotros o lógicos, ¿verdad? Creemos que Dios tiene que seguir nuestros patrones, que Dios tiene que seguir nuestra lógica, que Él tiene que acoplarse a lo que nosotros pensamos que es bueno. ¿Alguna vez le has dicho a Dios, Dios, deberías resolver esto en esta manera? Dios, ¿deberías hacer esto? Y la verdad es que Dios es sabio. Dios es sabio en lo que hace. Él entiende leyes que nosotros no entendemos, inclusive leyes físicas que nosotros no podemos entender, leyes de la lógica que nosotros no podemos entender, leyes de humanos que no podemos entender. En Él podemos confiar y hay veces que va a hacer las cosas diferentes Dios. Dios va a usar momentos diferentes, a lo mejor momentos de dolor en nuestras vidas, porque nos van a servir para nuestro bien. En el mundo escuchamos que la gente se pelea y para ver quién tiene la razón. Los ejércitos de todo el mundo, los países de cada mundo creen, de todos los países, cada país cree que tiene la razón. Diferentes sistemas, diferentes maneras de vivir. Y cada uno dice, no, es que tienes que hacer las cosas así y así. Pero el único que sabe bien las cosas es Dios. Y hay momentos que Él tiene que hacer, que tiene que quebrantarnos para que aprendamos cosas nuevas. Yo sé que tú has aprendido de cosas malas. Hay veces que esos momentos nos enseñaron cosas que nunca hubiéramos aprendido del no haber sufrido. Gente que tiene que tocar literalmente, que tiene que ser destruidos para poder volver a reconstruir sus vidas. Yo sé que entiendes eso. Sé que hay veces que en esos momentos de dolor necesitaste aprender una nueva técnica, un nuevo pensamiento. A lo mejor tuviste que idear nuevas maneras que te ayudarán al día de mañana. Y aprendiste de eso en un momento de dolor. Jesús va a estar contigo en esos momentos. Dios va a estar a tu lado y sé que podemos confiar en Él. Imagínate, Jesús mismo en ese momento le dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Él sabía que iba a sufrir. Y aún así Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. La Biblia no habla de la respuesta del Padre, pero yo me imagino al Padre consolando a Jesús en esos momentos. La Biblia dice que Jesús estaba en un momento agónico en ese momento, en el Getsemaní, orando en sus últimos minutos antes de ir a la cruz. Dice la Biblia que Él estaba sudando sangre. Estaba pasando un mal rato Jesús. Y yo me imagino al Padre al lado de Él consolando a su Hijo. Y cuando Jesús le dice estas palabras, le dice, papá, pero si hay alguna otra manera, no quiero sufrir, en otras palabras. Y yo me imagino al Padre a su lado, al Padre de amor, diciéndole, hijo, este dolor va a ser para bien de muchos. Y Jesús entendió eso y por eso se levantó. Hizo lo que tenía que hacer. A veces cuando bajamos de una montaña, aprendemos cosas nuevas. Cuando bajamos una montaña, tenemos que quitar diferentes aditamentos a lo mejor para poder subir a una nueva montaña. Dios entiende que tenemos que bajar. A veces tenemos que aprender y dejar actitudes,
dejar maneras de pensar para poder vencer una nueva montaña. A lo mejor Dios usa cosas raras que no entendemos. A lo mejor como a este hombre que Jesús mismo escupió en el suelo y le puso su saliva en su lengua. Momentos incómodos, momentos que a lo mejor no nos gustaría vivir. Pero Jesús usó eso para que ese hombre sanara. No había otra manera. Qué raro, ¿no? Que Jesús hizo una manera no convencional, una manera que vence nuestra lógica para sanar a una persona. Y a lo mejor Dios quiere usar maneras raras para sacarnos de nuestros problemas. Y el dolor a veces nos va a ayudar. El dolor, de hecho, nos va a servir. Con esto no quiero decir que no ores. Con esto no quiero decir que no confíes en Dios. De hecho, te estoy diciendo, confía en Dios. A pesar de que vivamos malos ratos, a pesar de que haya momentos de dolor, esos momentos de dolor nos llevan a un crecimiento espiritual más grande, porque aprendemos nuevas cosas. Y hay muchas veces que esos momentos de dolor nos aferran más al Padre. Esos momentos de dolor hay veces que buscamos más al Padre. Confía en el Señor. Él tiene la solución. A pesar de que no parezca la correcta para nosotros en nuestra mente o no parezca la más lógica en nosotros, confiemos en el Señor. Él tiene la mejor palabra. Él lo conoce todo. Que tengan una bonita noche. Espero que esto haya servido. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima vez.